Buenos días. Vamos a abordar en esta clase teórica el tema es el último de este programa, la unidad 6, que corresponde a imágenes y animaciones a partir de modelo 3D. En esta clase vamos a referirnos en primer lugar a los programas que cuadran en esta categoría, que son los modeladores 3D. Luego también vamos a referirnos a la lógica de trabajo con la que operan esta categoría de software. También vamos a estudiar qué herramientas nos ofrecen, qué formatos de salida podemos generar y por último vamos a hacer una mención a la bibliografía. Todos estos que aparecen, todos estos programas que aparecen y están viendo en pantalla, encuadran en la categoría de modeladores 3D. Todos, a su vez, son programas que ofrecen, o sea, que son muy potentes, que ofrecen herramientas que están integradas justamente en el modelado 3D, como la composición, nos van a permitir generar animaciones y todos en general buscan la representación de modelos 3D, pero con efectos realistas. Sin embargo, de todos estos que estamos viendo en pantalla, el único que tiene la condición de ser libre y gratuito es Blender, que es el programa con el que estamos trabajando en clase. En algún momento, SketchUp también era gratuita su opción, digamos, su versión de escritorio. Sin embargo, en este momento es un programa pago. La opción que nos deja SketchUp para usarlo en forma libre y gratuita es en línea y esto requiere también de un registro para poder utilizarlo. Ahí. Em, ¿Qué van a tener en común, digamos, todos estos programas? Que si comparamos su interfaz, todos nos van a ofrecer cosas bastante similares. Es decir, tienen por lo general, cuatro visores para poder visualizar y trabajar cada objeto, cada escena, con vistas ortogonales, es decir, con una vista superior, una vista frontal, una vista lateral, y también nos ofrecen la posibilidad de una vista en perspectiva. Ofrecen posibilidades de configuración y de edición que van a ser bastante semejantes. Pueden haber, evidentemente, diferencias, pero ¿en qué van a haber sobre todo diferencias? En la forma en que llaman cada una de estas herramientas o cómo organizan los menús, es decir, cómo se ubican estas herramientas. Pero en general permiten hacer cosas muy similares todo este tipo de programas. Con esto, ¿qué queremos significar? Que si yo aprendo a modelar en, supongamos, Blender, que es lo que estamos haciendo en clase, voy a poder aprender o abordar el aprendizaje de cualquiera de estos otros programas de modeladores 3D con muchísima mayor facilidad y fluidez, porque justamente tienen todas estas características que son comunes. Ahora sí, nos vamos a referir a la lógica de trabajo de este tipo de programas. En todos los casos van a trabajar o nos van a ofrecer trabajar con un espacio euclidio de 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de programas las 3 dimensiones no se simulan, como por ejemplo nos pasa en Inkscape, donde yo puedo dibujar algo y simular la tercera dimensión. En este caso no, yo voy a realmente a dibujar y a modelar en 3 dimensiones. Por más que accedo, obviamente, a la interfaz de Blender, accedo o de cualquiera de estos modeladores, voy a acceder a través de una pantalla que es bidimensional. Pero cuando yo modelo, debo configurar para cada objeto las 3 dimensiones. Es decir, tengo que especificar un ancho, un alto y una profundidad para cada uno de estos objetos que yo modele. Y además, como están ubicados en un espacio, debo también asignarles coordenadas de ubicación en un sistema de ejes ortogonales, es decir, en un sistema de ejes en X, debo especificar una coordenada para X, para Y y para Z. Si quienes ya hayan cursado gráfica del espacio tridimensional, seguramente que todo esto que estamos contando no les resulta ajeno y saben de qué estamos hablando. Quienes no hayan cursado, pero tengan dudas, mejor dicho, por favor nos consultan y así les podemos asistir
y ayudarles con cualquier duda que tengan al respecto. Y por último, otra característica que tiene este tipo de programa es que el espacio podría considerarse como infinito. ¿Por qué? Porque no existe un lienzo, no existe una mesa de trabajo, una diapositiva, una hoja o cualquier otra cosa similar, como si hemos visto que ofrecen y trabajan otro tipo de software. Además, todo lo que se modela en este tipo de programas es vectorial. Cada cosa que yo modele también, a su vez, va a constituir un objeto en sí mismo. Por ejemplo, ahora en pantalla que estamos viendo un ejemplo de curva Bézier. En Blender todos los objetos van a estar conformados por vértices, por aristas y por caras. Y por esto, una de las variables que influye en el peso de este tipo de archivos, en el caso de los archivos .blend, va a ser la cantidad de vértices, la cantidad de aristas, de caras que yo determine, que yo configure en cada objeto. No va a depender de su escala. Es decir, que si yo dibujo un cubo con X cantidad de vértices, de aristas, de caras, y lo escalo a un 200%, el archivo de construcción va a seguir pesando lo mismo porque no he cambiado la constitución, la cantidad de elementos que conforman ese objeto. Bien, este tipo de programas también nos permiten o trabajan, mejor dicho, a partir de lo que se llaman mallas poligonales o de NURBS. Si bien mencionamos esto, no es algo que uno pueda elegir. Ay, quiero trabajar con mallas poligonales o con NURBS. No, no es algo que nosotros decidamos, sino que es algo que el programa lo trabaja en forma automática y para nosotros es totalmente opaco. No nos vamos a enterar, es decir, no nos vamos a enterar cuando estemos dibujando con mallas poligonales o con NURBS. Pero es interesante saber que existen ventajas entre las mallas poligonales y las NURBS. Por ejemplo, si bien ambas nos van a permitir trabajar y generar superficies continuas, superficies lisas, las NURBS, si trabajamos con NURBS, en general los archivos que se generan son más livianos que los que se generan con las mallas poligonales. ¿Y qué quiere decir NURBS? Quiere decir Non-Uniform Rational B-Spline, que en español sería como B-Spline, racionales no uniformes. En TG1 nosotros hemos abordado, hemos estado trabajando con curvas bastante similares, que son las curvas Bézier, que es la que acabamos también de mencionar en la plaquita anterior, en Inkscape, si bien la hemos trabajado en dos dimensiones, funcionan básicamente con la misma lógica. Justamente tienen este nombre, las curvas Bézier, por quien fuera el creador de este tipo de curvas, que es un matemático francés, que en su momento trabajaba para Renault y desarrolla estas ecuaciones que posibilitan el dibujo de este tipo de curvas como respuesta a una problemática que surgía en el diseño automotriz. ¿Por qué? Porque antes de que existieran este tipo de ecuaciones para dibujar curvas, lo que se hacía en lo que era, por ejemplo, para resolver la forma de un automóvil o de una embarcación o en aeronáutica, se recurría a modelos físicos, es decir, a maquetas, porque no se podía resolver, digamos, en forma, no había respuesta, mejor dicho, en forma matemática. Entonces, estas ecuaciones son adoptadas por todo este tipo de programas de modelado 3D. Tienen la ventaja de que también tienen bastante compatibilidad, digamos, entre un programa de modelado de 3D y otro, porque al usar este tipo de curvas, yo puedo exportarlas en un formato de intercambio y van a poder ser interpretadas y abiertas y modificadas en otros programas. Con este tipo de curvas se pueden describir con muchísima precisión círculos, curvas, planos, sólidos, superficies de tipo orgánica, y algunas otras, bueno, también. Otra característica es que de estos programas es que los objetos son modelados en forma paramétrica. ¿Y qué significa que son modelados en forma paramétrica? Significa que, como hemos dicho, que cada cosa que se modela es un objeto, cada objeto va a tener parámetros, características que los van a, digamos,
a darle justamente una configuración, pero que vamos a poder modificar en cualquier momento que yo desee. ¿Qué tipo de características son? Por ejemplo, si yo configuro el alto, el ancho, la profundidad, si le aplico algún efecto de rotación, todas estas características se almacenan en el archivo de trabajo. Y entonces, supongamos que yo estoy modelando y dibujo, no sé, una esfera y le asigno un material. Yo sigo con mi escena, modelo otro par de objetos, pero en algún momento me doy cuenta que tengo que cambiarle las dimensiones o el material a esa esfera. Yo no tengo que deshacer linealmente hacia atrás para poder modificar esos parámetros, esas características de la esfera, sino que simplemente voy al objeto, edito, supongamos, su radio o el material asignado y no hago este deshacer lineal que sí existe en otros programas, como por ejemplo en Photoshop o en GIMP, que hemos visto que sí sucede de esta manera. Bueno, esto quiere decir que se modela en forma paramétrica. En estos programas, ¿cómo vamos a trabajar? Habrán visto que en la interfaz de Blender no hay unidades de longitud, no está, las dimensiones no están expresadas ni en milímetro, ni en metro, ni en píxeles, ni en ningún tipo de unidades de ningún tipo. Bueno, porque este tipo de programas trabaja dimensionando con lo que podríamos denominar unidades de dibujo. Y a esta unidad de dibujo yo le puedo asignar un equivalente, como por ejemplo una unidad de longitud. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a dibujar un cubo que tiene 2 por 2 por 2 y decidir que sean centímetros o metros o kilómetros o cualquier unidad de longitud. ¿Qué va a ser lo importante? Que yo tenga coherencia en todo el modelado, ¿sí? Entonces, si yo determino que estoy trabajando en centímetros y si dibujo un vaso, seguramente que le voy a dar 8 unidades de dibujo porque equivalen a 8 centímetros. Y si dibujo una mesa en la altura, supongamos, le voy a asignar 80 unidades de dibujo porque lo hice equivaler con centímetros. Bueno, esto es un ejemplo, pero yo podría decidir que cada unidad de dibujo sea cualquier unidad de longitud que yo desea. Recién, cuando yo deba generar el render, voy a preocuparme o a ocuparme de decidir cuánto espacio de la escena ocupa los objetos o lo que he modelado. Em, y como hemos dicho, todos estos programas me van a permitir ingresar de tanto coordenadas de ubicación, longitudes, ángulos, con muchísima precisión, porque incluso me permiten trabajar con decimales. Bien, en el caso de Blender voy a poder trabajar como aprovechando de la inteligencia artificial. Este es un ejemplo con ChatGPT, pero podría crearlo con cualquier inteligencia artificial. Blender trabaja, si bien es un poco más árido hacerlo a través del código, pero nos permite modificar eh, y modelar o configurar ciertos parámetros de los objetos a partir de su código. Blender trabaja con el código o el lenguaje, mejor dicho, que se llama Python. Entonces, evidentemente, yo tengo que saber cuál es, o conocer sobre este lenguaje para poder, eh, digamos, eh, trabajar a partir de este código. Pero, ¿qué podríamos hacer? Podríamos pedirle a ChatGPT, como vemos, vamos a mostrar acá en el ejemplo, que esto lo hizo Mariana Sánchez Artola, le da como prompt a ChatGPT que dibuje 6 cubos plateados y que lo dibuje de menor a mayor. Entonces, ChatGPT le genera un código. Lo que hace es abrir una escena de Blender, elimina el cubo que está, fíjense que ahí lo acaba de eliminar, el cubo que da por defecto, asigna una luz en la escena para que lo que luego se construya tenga iluminación y se vea, va a abrir la consola de donde yo puedo acceder a justamente al código, o sea, a editar el código desde Python y pega este script que le ha dado, que ha generado con ChatGPT. Entonces, fíjense que acá en esta zona está lo que ha generado con ese prompt desde ChatGPT. A su vez, si yo tengo noción de este lenguaje Python, yo puedo
editar ciertas características desde acá, desde esta parte, que es donde está justamente todo el código que fue generado con ChatGPT. El proceso de renderizado va a consistir en obtener una imagen de una escena con un cierto tamaño en píxeles. Porque si yo digo que la escena es tridimensional, que están todos los objetos modelados o todos los objetos, mejor dicho, modelados son vectoriales, entonces lo que voy a hacer es generar una imagen que es plana, que es bidimensional y que va a ser una imagen de mapa de bits. Y entonces va a tener un tamaño en píxeles. Cuando renderiza el programa, lo que hace es el proceso de calcular los valores de rojo, verde y azul de cada uno de los píxeles que conforman esa imagen o sucesión de imagen si fuera una animación. Es decir, que durante el proceso de renderizado de una escena modelada en 3D con objetos vectoriales, para generar una imagen de mapa de bits, que es bidimensional, como hemos dicho, el programa debe construir esa rejilla que conforma la imagen de mapa de bits y con esto tiene que calcular los valores de color, opacidad y ubicación de cada píxel y lo va a hacer calculando los valores RGB que le correspondan a cada píxel. Bueno, en este proceso el programa lo que va a hacer es combinar las instrucciones que le hemos dado a través de la iluminación, los materiales aplicados, parámetros de entorno que yo haya generado, es decir, las luces que yo haya puesto en la atmósfera, si le coloco un fondo, y todo esto para generar justamente los aspectos de cada objeto que conforma la escena. Hasta acá nos hemos referido a lo que es la lógica de trabajo y ahora vamos a referirnos a la herramienta. Entonces, si nos referimos a composición, que sería una de las primeras herramientas que vamos a abordar, vamos a referirnos a la composición del modelado. La herramienta de modelado lo que nos va a permitir, como ya hemos también mencionado, vamos a poder generar curvas, superficies, volúmenes, em, cuerpos a partir de operaciones como, por ejemplo, de revolución, de traslación, de extrusión, por ejemplo, algunas operaciones booleanas, entre otras muchas más. También este tipo de programas nos va a permitir generar texto y a su vez este texto, por ejemplo, si yo importo un vector, o mejor dicho, un texto, supongamos la marca de taller, si yo la importo en forma de, digamos, como vectores, después lo puedo aplicarle una de estos modelados de instrucción y puedo darle volumen a ese vector que, digamos, o a esa forma de vectores que es bidimensional. Entonces, también nos va a permitir trabajar con texto como lo hemos probado en clase. También nos van a permitir trabajar y colocar cámaras. Respecto a esto, vamos a poder configurar idénticas variables que las que se usan en cine. Entonces, vamos a poder valernos también eh, tanto para la obtención de render como para la obtención de animaciones, de la gramática del lenguaje fílmico del cine y con la terminología que se aplica en el cine a los recursos de las cámaras, también vamos a poder regularlas y manejarlas. Según la ubicación que yo le dé a la cámara, voy a poder generar, por ejemplo, una vista en picada, una vista normal o una vista contrapicada. Fíjense cómo yo de una misma escena, que es lo que estamos viendo en pantalla, estoy otorgándole distintas ubicaciones a la cámara en función del horizonte de la cámara. Bien, este está desde arriba, este está, digamos, como normal a la vista y este está ubicada desde la parte inferior. Así, por ejemplo, esta imagen, esta escena muy conocida de picada refuerza la idea de pobre gato con cara de ayuda o pobrecito yo. Y que no hubiera sido el mismo efecto si hubiéramos colocado la cámara de otra forma, como puede ser en contrapicada. Compartimos esta otra, que es de la película Robot Salvaje, donde, bueno, quien haya visto la película sabe el sentido que tiene justamente esta cámara puesta en contrapicada en esta escena en particular. Muy bien, también desde las herramientas como composición de la cámara voy a poder
jugar con el tipo de lente. Voy a poder configurar la lente de la cámara y la distancia focal de la cámara. Entonces, si yo configuro la lente de la cámara de 18 milímetros, voy a obtener una panorámica tipo gran angular, como esta que está acá. Este recurso lo que nos ofrece es mucha profundidad de campo, pero tengamos en cuenta que también requiere cubrir todo lo que enfoca la cámara para que no se vea cortado o que no se vean detalles, como por ejemplo sucede acá, que se ven como en la escena que ha faltado modelar y se ven como los bordes de la escena. Si en cambio yo configuro una lente normal de 35 milímetros, voy a estar simulando lo que puede ser la visión de una persona. Y por último, con el teleobjetivo de 100 milímetros, voy a tener un zoom, como se ve en esta imagen, donde yo me acerco, acorto el plano, obtengo una escena con poca profundidad de campo. Y bueno, y también este recurso nos permite obtener distintos resultados utilizando simplemente lo que es, ajustando lo que es la lente y la distancia focal de la cámara. También vamos a poder, desde la composición de cámaras, acudir a lo que es el movimiento de la cámara. Vamos a poder hacer movimientos de traslación, como puede ser el tracking, el traveling, o movimientos de rotación, como el rolling, el paneado, bien, entre otros, de giro. También voy a poder utilizar el cambio de distancia focal de la lente, haciendo un zoom, como hemos visto recién, es decir, hacer un movimiento de cámara en lo que es un acercamiento o justamente al revés, distanciarnos del objeto. Estas opciones de movimiento de cámara resultan un muy buen recurso para resaltar la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo modelo un texto en 3D, es decir, a un texto le aplico extrusión y simplemente coloco una cámara de frente al texto y solamente aplico un zoom, es decir, me acerco a este texto, voy a obtener una animación que fácilmente la podría haber resuelto en 2D. Bien, es decir, no estoy como potenciando la posibilidad de o mostrando que la animación está hecha en 3D. En cambio, si a esa misma escena, es decir, de un texto extruido, yo hago que la cámara haga una rotación alrededor del texto, ¿sí? De este cuerpo extruido, voy a estar justamente mostrando y resaltando que esto sucede en 3 dimensiones. Dentro de composición, otra posibilidad es el realismo y esto lo logramos a través de los motores de render. ¿Qué es un motor de render? No es otra cosa que un programa. No sé si recuerdan que cuando vimos gestión de color también usábamos motores para la gestión de color. Bueno, en este caso es, digamos, algo parecido, pero nos permite justamente este programa realizar el render. Entonces, lo que va a hacer este programita, este motor de render, se va a encargar de hacer los cálculos necesarios para generar una imagen, una escena, una animación. Es decir, va a procesar los volúmenes, la geometría, las instrucciones que le hayamos asignado de materiales, de luces, de ambiente y demás, para generar imágenes tanto de mapa de bits, que sean planas, o una sucesión de imágenes de mapa de bits, a partir de estas escenas que hemos modelado en 3 dimensiones. Nos vamos a encontrar con que algunos de estos motores de render están integrados al programa de modelado 3D y otros van a funcionar como programas independientes que son conocidos como standalone. Y también vamos a poder instalar algunos motores como plugins, es decir, agregarlos al programa si no están instalados. Todos estos que están viendo en pantalla, todos estos que ven acá, son motores de render. Algunos de ellos, como por ejemplo Renderman, es el motor que usa Pixar en sus películas. V-Ray es otro motor, este que está acá abajo, que es muy utilizado en lo que es modelado en arquitectura, en todo lo que es realismo para arquitectura. Y Cycles, que es el que hemos utilizado nosotros en clase.
Respecto también a los motores de render, se pueden clasificar en función de si usan el procesador de la computadora o si en vez de usar el procesador de la computadora, utilizan el procesador gráfico para realizar estos cálculos. Se le llama CPU rendering a los que usan el procesador de la computadora, ¿sí? Y se le llama GPU rendering a los que emplean el procesador gráfico. Acuérdense que la GPU era la unidad de procesamiento de gráficos que podía estar dedicada o integrada bien a la CPU. Por otro lado, si no recuerdan bien qué era la GPU, qué era la CPU, a qué parte de la computadora nos estamos refiriendo, les recomendamos volver a la clase de hardware de TGDW. Además de esto, les vamos a compartir o vamos a hacer una salvedad, le vamos a compartir, podríamos decir, un truco, que es que quien disponga, por ejemplo, de un equipo que no tiene video placa, perdón, de video que esté dedicada, es decir, que el procesamiento lo va a hacer solamente con la CPU y por tanto solamente va a poder generar o utilizar materiales a partir o que estén preparados para el motor interno. ¿Qué puede hacer en ese caso? Puede modelar toda la escena, aplicar materiales que estén pensados para utilizar con el motor de Cycles, colocar las cámaras, es decir, modelar todo, dejarlo todo listo y venirse con los materiales, si ha usado materiales de mapa de bits, venirse a las computadoras del gabinete, a las compus que son más nuevitas. Estas computadoras tienen placa de video dedicadas y entonces generar la renderización utilizando el motor de Cycles acá en el gabinete, ¿sí? Esto no es obligación, es simplemente una idea que les damos para quien quiera aprovecharlo. Además de esto, también los motores de render se van a poder clasificar en motores con sesgo y motores sin sesgo. Es decir, motores sin sesgo se dice, o sea, son los motores que se llaman unbiased, que son aquellos que calculan, por ejemplo, los rayos de la luz con procedimientos matemáticos y consiguen altos realismos, o sea, altos efectos realistas en cuanto, por ejemplo, a la incidencia de la luz en los materiales, al tipo de materiales que también pueden, digamos, procesar este tipo de motores, pero requieren justamente de más recursos de hardware y a su vez también de, en general, más tiempo para procesar una imagen. En cambio, aquellos motores que tienen sesgo van a utilizar técnicas que van a tratar de emular los mismos resultados de un render sin sesgo, pero obtienen modelados e imágenes que son un poquito menos realistas porque justamente demandan menos recursos de hardware y en general también suelen demorar menos tiempo. Entonces, en función del material que yo elija, voy a tener que ver para qué tipo de motor está preparado o eh, diseñado ese material. Y si el material es para renderizar, por ejemplo, con un motor Cycles, no me va a funcionar si lo quiero después renderizar con el motor interno de Blender. Por defecto, Blender va a trabajar, nos va a ofrecer tres motores que van a estar integrados, como un poco ya hemos mencionado, el interno, el Cycles y otro que se llama Juegos. También, de todas maneras, a pesar de que Blender tiene estos tres motores integrados, yo puedo instalar otros motores como plugin. Cycles es un motor, un poquito ya habíamos anticipado, que es un motor sin sesgo. Es de código open source, desarrollado por el mismo proyecto de Blender y utiliza, como ya dijimos, la GPU como hardware de cálculo. Es decir, requiere tener el equipo que va a renderizar y que si lo voy a renderizar con el motor de Cycles, que haya un procesador de gráfico. Cycles también está integrado no solamente en Blender, sino en Poser, en Rhino, y se puede instalar como plugin en 3D Max o en Cinema 4D. También nos vamos a referir a los materiales que podemos aplicar a los objetos. ¿A qué se le llama material en este tipo de programas? Es a la forma de indicarle al programa cómo debe mostrarse el objeto.
Es decir, son instrucciones para asignarle cualidades aparentes a los objetos que yo modele en la escena. La configuración y elección de los materiales va a tener que ser compatible, como habíamos adelantado, al render, o sea, al motor de render que yo utilice. Nos van a permitir elegir algoritmos para el sombreado, es decir, cada material yo puedo elegir qué tipo de sombreado va a tener, puedo incluirles mapas de bits, pueden tener efectos de transparencia, e incluso existen materiales que son animados. Con respecto a esto, es importante hacer una aclaración y es que yo puedo asignarle a un objeto un material que contenga un mapa de bits, pero el mapa de bits no es el material, sino que el mapa de bits forma parte del material, forma parte del conjunto de instrucciones que digamos que construye ese material. Entonces, como hemos dicho que el material es un conjunto de instrucciones, puede que dentro de esas instrucciones incluya un mapa de bits o no. Fíjense que en este ejemplo que está en pantalla, en realidad parece que es un material animado y sin embargo, fíjense qué interesante el recurso, el material no está animado, sino que es la luz la que está rotando alrededor del objeto y hace que pareciera que estuviera animado el material. Por último, nos vamos a referir a las luces, que también son una poderosa herramienta que nos permite conseguir realismo. Un uso apropiado de luces nos va a permitir contribuir a resaltar una escena, mejorar los materiales. Fíjense lo que pasaba recién con el ejemplo que mostrábamos en la plaquita anterior. Voy a poder crear ambientes en la escena. Es decir, em, el uso o el buen uso de una luz puede hacer que mi escena mejore un montón. ¿Qué van a hacer las luces? Van a simular distintos tipos de fuentes luminosas. Se pueden configurar para que arrojen o no sombra, por ejemplo, a los objetos. Yo puedo aplicar una luz y que el objeto arroje sombra o no. Voy a poder usar, por ejemplo, este tipo que es un tipo de luz que se llama foco, que vendría a imitar el tipo de iluminación que da una linterna o una luz spot. Luego también está el tipo de luz que se denomina punto, que va a simular un tipo de luz omnidireccional, es decir, como si fuera un foco que emite igual intensidad de luz para todos lados. Y otra de las opciones también es el tipo de iluminación del sol que simula los efectos de rayos paralelos. La elección del algoritmo y de los parámetros para el cálculo de sombra también va a determinar el aspecto visual de los materiales y de la sombra. Es decir, yo puedo elegir cada tipo de luz, me va a permitir elegir distintos algoritmos para crear sombra. Entonces puedo crear una sombra que sea más definida o una sombra que sea más difuminada. Y al respecto, del trabajo con luces y con el tiempo de renderizado y el peso del archivo, debo ser consciente porque si yo duplico la cantidad de luces, el peso se incrementa exponencialmente. Es decir, si yo agrego, en vez de 2 luces, agrego 4 luces, el peso del archivo no se va a duplicar, sino que se va a incrementar bastantes veces más. ¿Por qué? Porque el motor de render lo que va a tener que calcular es cómo incide una luz en los materiales del objeto y tiene que calcular también a su vez cómo incide la otra luz en función de la luz que está en existente y cómo inciden en los materiales del objeto. Entonces, eh, debo ser como bastante cuidadoso en la cantidad de luces que coloco. Es un recurso que, como decíamos, bien usado, logra muy buenos efectos, pero también incrementa tanto el peso del archivo como el tiempo de... Otra posibilidad en la composición es la que nos permite realizar justamente animación. Todos estos programas en general van a utilizar la línea de tiempo metáfora para poder configurar las animaciones. Eh, la línea de tiempo está conformada por fotogramas y la cantidad de fotogramas que integran la línea de tiempo me va a condicionar la duración de la animación. Los fotogramas reproducidos con cierta velocidad
van a producir esta sensación de movimiento, es decir, voy a poder lograr lo que es la animación, ¿sí? Fíjense que acá abajo, ustedes ya lo tienen que haber notado, están cada uno de estos cuadritos es un fotograma y la línea de tiempo empieza acá en el 0 y en este caso termina en el, perdón, no, en realidad es un poquito más porque son bastante más grandes y veo que tiene 360 fotogramas. Bien, en este caso, esta escena en particular está configurada con 360 fotogramas. A su vez, cuando yo los, digamos, cuando yo los reproduzca, yo voy a determinar una velocidad de reproducción, que son los fotogramas por segundos. Para dibujos animados, en general, se utilizan 15 fotogramas por segundo. Para lo que es cine, videoclip, son en general 24 fotogramas por segundo. Y luego están los estándares de televisión que utilizan PAL 25 fotogramas por segundo y NTSC utiliza casi 30, 29,97 fotogramas por segundo. A su vez, en cuanto a animación, estos programas nos permiten trabajar con lo que se llaman el recurso de esqueleto, que me permite establecer cómo influye el movimiento de cada uno de los huesitos, vamos a llamarle huesitos a cada una de las partes que conforman este esqueleto, con respecto al movimiento del resto del esqueleto. Es decir, cómo cada parte va a influir en cómo se mueve la otra. Se van a poder establecer relaciones de cinemática directa o de cinemática inversa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero que se mueva la cabeza, pero no quiero que se mueva el pie, en ese caso voy a establecer una relación de cinemática inversa. Bien, fíjense que acá este panda tiene esto que vendrían a ser los huesitos. Entonces, si yo quiero que se mueva la cabeza, pero que no se mueva el pie, esto va a tener una relación de cinemática inversa. Y si yo quiero que al mover el pie se mueva toda la pierna o todos los huesitos de la pierna, entonces voy a tener que establecer lo que se llama cinemática directa en la relación entre esas partes de lo que es el esqueleto. Otro recurso que también puedo utilizar en animación es lo que se llama ciclos, que no solamente me permite ahorrar tiempo, sino que también me permite ahorrar peso. ¿Por qué? Porque lo que se hace es utilizar en todo, como por ejemplo acá esta paloma que está caminando, vemos que hay un ciclo que se repite. Entonces, para no hacer una animación que haga todo el recorrido de la paloma caminando, lo que se hace es como un bucle donde yo hago una animación que empieza y termina, pero que se puede repetir infinitamente. Y esta pequeña animación que se llama ciclo es una animación que está dentro de mi animación general, que es la que voy a estar, digamos, como la línea de tiempo, digamos, principal. Otro recurso que yo puedo utilizar son lo que se llaman en animación las partículas. Estas partículas sirven para modelar partes u objetos que se repiten muchas veces en la escena. Por ejemplo, si yo quisiera modelar una escena otoñal donde quiero mostrar cómo caen las hojas de un árbol, y son muchas hojas, puedo usar este recurso. ¿Por qué? Porque no voy a tener que modelar hoja por hoja, sino que voy a modelar una sola hoja. A esa hoja la voy a determinar como partícula inicial y luego a cada hoja que se repita le voy a colocar como instancia de esa partícula inicial. También, aparte de ahorrarme tiempo de estar modelando, no sé, las 100 hojas que quiero modelar, voy a ahorrar peso en el archivo de construcción porque una instancia solamente es la instrucción que le dice al programa que repita esa partícula inicial, pero no tiene el mismo peso que la partícula inicial. Fíjense que acá en este ejemplo del pelo también es lo mismo. Cada pelo no es un pelo, sino que es una partícula inicial repetida como instancias bueno, en este pelo de la esfera. El cuarto tema que teníamos que abordar entonces ahora son los formatos de salida. Desde este tipo de programas vamos a poder exportar formatos que se llaman los formatos planos, es decir, las imágenes de mapa de bits, como las que ya conocemos, algunas que ya hemos venido trabajando, y otros que son los formatos de video. Entre los formatos de mapa de bits planos encontramos GIF, PNG, JPG, TIFF y ahora vamos a sumar TGA. Entonces vamos a ir
TGA es un formato para imágenes de mapa de bits pensado especialmente para cuadro de video. Eh, Esto va a tener sentido porque se puede obtener una animación. Recuerden que podemos obtener una animación como película, pero también podemos obtener una animación como una sucesión de cuadros, es decir, una sucesión de imágenes. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, que yo puedo luego en un editor de imágenes editar cuadro por cuadro, es decir, imagen por imagen, y hacerle algún tipo de edición, algún tipo de efecto, ¿bien? Entonces, para esto es que perdón, pensado este formato TGA. Lo que tiene de particular TGA es que solo admite el modo RGB, pero lo va a trabajar con distintas profundidades en bits. Por ejemplo, se puede guardar con 16 bits por píxel, donde se destinan 5 bits para el color rojo, 5 para el verde y 5 para el azul, y queda un bit sin utilizar. También se van a poder utilizar el RGB en 24 y en 32 bits por píxel. Sabemos que el de 24 es 8 para cada componente de RGB y en el caso de 32 le sumamos 8 bits más para el canal alfa, donde voy a poder codificar posibilidades de transparencia. Volvemos a los formatos. Muy bien, entonces, en cuanto a los formatos de video, vamos a mencionar varios. Si bien desde Blender solamente vamos a poder exportar AVI, vamos a referir a todos, digamos, estos formatos que vemos acá, que es AVI, MOV y MP4. Vamos a comenzar por AVI. AVI es un formato de los que se llaman contenedores de flujo de audio y de video digital. Fue desarrollado que admite canal alfa y modo de color RGB. Es un formato de mapa de bits, es decir, que los cuadros de AVI no son vectoriales, sino que son información constituida por píxeles. Para visualizar las películas exige tener instalado un reproductor de video capaz de interpretar el AVI y también los códecs de video y de audio. Y bueno, ¿y qué vendrían a ser estos códecs? Un códec, o mejor dicho, la palabra códec proviene de la combinación abreviada de dos palabras, codificación y decodificación. Es decir, el guardado en código y luego la lectura del código. Los códecs van a permitir comprimir y descomprimir video digital. En general, la estrategia que utilizan de compresión es que guardan la diferencia entre un fotograma y el fotograma que le sucede. Es decir, que solo guardan la información de los píxeles que cambian entre cuadro y cuadro y guardan una sola vez los datos de los píxeles que no cambian en cada fotograma. Estos que figuran acá en pantalla, tenemos códecs para AVI y tenemos, o mejor dicho, estamos mostrando códecs para AVI, códecs para MOV, pero estos son solamente algunos. Existen muchos más códecs que van a poder encontrar. Perdón que no puse la... Si nos referimos al formato de MOV, es otro formato de video también de mapa de bits. Hasta la versión 2.77, perdón, de Blender no lo genera, AMOV Blender. También va a ser contenedor de audio y de video. En este caso es desarrollado por Apple. Está integrado por pistas que vamos a tener una pista para audio, para video, para subtítulos y para otro tipo de datos. Cada pista de audio, de video y de texto voy a poder editarlo por separado. También admite canal alfa y modo RGB, pero a diferencia de AVI, sí admite lo que es el modo index. Por último, el que nos está quedando es el formato MP4, que Blender no lo genera, pero sí es posible, lo que podemos llegar a hacer es generarlo como AVI desde Blender y luego utilizando un programa como VLC Player podemos convertir el AVI en MP4. ¿Qué características tiene MP4 como formato de video? Es mucho más reciente que AVI y que MOV. Fue creado y pensado para la web.
También es contenedor de audio, de video, de subtítulos, de metadatos, entre otros. Eh, Su especificación está regulada por una norma ISO y tiene la gran ventaja de que este formato, cuando comprime, si bien comprime descartando información, lo hace de una manera muy eficiente, en el sentido en que puede llegar a reducir hasta 10 veces el peso de un archivo, por ejemplo, si lo comparo con MOV o con AVI, pero no el descarte de información no se nota en la pérdida de nitidez. Es decir, si bien existe un descarte de información, la nitidez no es tan perceptible. Bueno, y en la última parte de esta presentación es la bibliografía. Les vamos a dejar a continuación de esta clase, les vamos a dejar un link a un video para que lo puedan ver como ejemplo, digamos, de animación y que tratamos de mostrar en ese video, como uno de los tantos que existen, todo esto que hemos abordado, que hemos explicado en clase sobre cámaras, el uso de luces y demás recursos que nos ofrecen este tipo de programas.